Imagínate que acabas de morir, no de manera dramática, no con música épica de fondo, simplemente ya no estás y alguien te pide que recuerdes tu vida, que la cuentes, que demuestres que valió la pena. ¿Qué recordarías? ¿Los logros? ¿Los viajes? ¿O esas tardes sin nombre que en su momento no te parecieron importantes? Before Your Eyes te hace responder esa pregunta, pero antes de entrar, te preguntaré algo. ¿Cuántos momentos importantes de tu vida dejaste pasar sin darte cuenta? No los grandes, esos los recuerdas. Me refiero a los pequeños. La última vez que desayunaste con alguien, la última tarde que jugaste con tu mascota, el último día que fuiste completamente feliz sin saber que lo eras. No lo sabes, nadie lo sabe, porque esos momentos no avisan cuándo son los últimos. Before Your Eyes fue desarrollado por un estudio pequeño llamado Goodbye Board Games. El juego es una novela visual interactiva, que básicamente significa que eres espectador de una historia, pero con cierto grado de participación. Tiene 2 horas de duración, suficientes para llorar, para llamar a alguien que quieres y para quedarse un rato en silencio después de terminarlo. No muchos juegos de 20 horas logran eso, y lo que hace único a este juego es lo que te explicaré a continuación. La mecánica es que usa la cámara de tu computadora para rastrear tus ojos en tiempo real. Solo tu cara frente a la pantalla es lo único que basta. Y cuando detecta que parpadeaste, la escena cambia. A veces es un salto de horas, a veces de años. Puede que estés en una tarde de verano con tu madre y en un parpadeo te lleva directo a la adolescencia sin que puedas hacer nada. También es una constante lucha con tus ojos. Justo cuando menos quieres parpadear, solo pasa. El comienzo del juego es tú despertando en un barco, siendo pescado por este tipo, y ya que nunca menciona su nombre, solo le diremos el barquero. El barquero nos explica que necesita escuchar nuestra historia de vida, por un beneficio mutuo, para contarla a la guardiana de la torre, a donde te llevará para ser juzgado. Y al ser un alma y no tener boca, verá nuestra vida a través de nuestros ojos, y cuando parpadeemos, empezaremos a contar nuestra historia de inicio a fin. Aquí haremos un breve paréntesis para responder esta pregunta. ¿Y para qué seremos juzgados? Pues es para saber si podemos entrar a la ciudadela, que es una metáfora del cielo. Y si no lo logramos, simplemente nos convertiremos en una gaviota, en forma de que solo te quedarás en ese mar de almas para siempre, como si fuera un limbo. El barquero explica que no seremos juzgados de cualquier manera. Necesita que sea una gran historia, algo que logre impresionar a la guardiana, y algo que valga la pena, que defina quién fuiste y que dejaste una marca en el mundo. Y ahí está la trampa, aunque todavía no lo sabemos, porque empezamos a contar la historia con toda la presión de tener que demostrar algo, y esa presión va a colorear todo lo que contemos, como si alguien preguntara sobre nuestros conocimientos en nuestra cosa favorita. Al parpadear, inicias en la infancia, y justo aquí empiezan los primeros recuerdos, son los más luminosos. Una casa cálida junto al mar, una familia que se quiere de manera imperfecta pero genuina. Y aquí se presentan las personas más importantes de la vida de Benny. Una de ellas es su madre, que se llama Eleanor, y es pianista. No una pianista famosa, no alguien que llenó teatros, sino alguien quien para la música era el idioma que más conocía, el más honesto. Desde pequeño te induce a tocar el piano, con un piano pequeño que antes era suyo. Tu padre no está tan presente como tu madre, pero es amigable contigo, te apoya y te fomenta a seguir adelante o a explorar nuevas cosas. Y en medio de esos dos mundos crece Benny, un niño que observa, que escucha, que un día se sienta frente al piano de su madre, toca algo y siente que era lo que estaba buscando sin saberlo. La infancia en Before Your Eyes no es perfecta, pero es cálida. Y el juego te da tiempo suficiente para asentarte en ella, para quererla, porque sabe perfectamente lo que significa crecer. Conforme Benny crece, la música se vuelve el centro de todo. Eleanor lo ve desde el principio. Ve en su hijo algo que ella no pudo completar, y sin querer, con todo el amor del mundo, empieza a construir una expectativa alrededor de Benny, que él no pidió, pero ya no puede ignorar. Hay una escena que resume todo esto perfectamente. Benny toca el piano y la canción que toca no es cualquiera, es una que su madre compuso. Y esta se emociona demasiado. Y cuando termina, Eleanor no puede quedarse callada. Le dice a Richard que ella misma debería enseñarle, que su hijo es un genio, que tiene algo que no se aprende.
Para Benny, esas palabras son demasiadas cosas al mismo tiempo. Es el amor más grande que ha sentido y también es el peso más grande que ha cargado. Porque a partir de ese momento, la música dejó de ser solo suya, es también de ella. Y decepcionar a alguien que amas tanto es un miedo que no desaparece nunca del todo. Y un parpadeo nos lleva años adelante. Benny es adolescente, y esto implica la búsqueda de quién eres fuera de lo que tu familia espera. Los primeros amigos que se vuelven el centro de tu mundo. Las primeras dudas sobre si el camino que llevas es realmente el que quieres. Aquí el juego introduce a Chloe, la mejor amiga de Benny y vecina. Chloe es todo lo que Benny no es. Espontánea, sin filtros, sin el peso de una expectativa sobre los hombros. Estar con ella es la única vez que Benny parece respirar de verdad, sin pensar en el piano, sin pensar en su madre, sin pensar en lo que se supone que debe de ser, lo que te hace sentir un amigo. Hay tardes con Chloe que el juego relata como el respiro de Benny de tanto practicar el piano. No pasa nada importante en ellas, se sientan, hablan de tonterías, se ríen de cosas sin ningún sentido. Y precisamente por eso son los momentos que más intentas no perder con un parpadeo, porque ya sabes que lo ordinario es lo que no vuelve. Con el tiempo, su madre, al querer apoyar a Benny e impulsarlo en la música fuera de las prácticas en casa, lo inscribe en una escuela de música, pero para poder acceder a esta tiene que tocar como nunca lo ha hecho. Esto lo lleva a sumergirse aún más en la música, así estudiando, practicando todos los días con su madre y esforzándose. Y durante el camino parece que va a funcionar. Hay pequeños logros. Por ejemplo, cuando toca en una reunión de sus padres y todos lo elogian al escucharlo. Aunque también Benny está siendo muy presionado por su madre, teniendo tardes sin descanso. Y un parpadeo nos lleva a la gran prueba, a lo que define el futuro como músico de Benny, tocando de una manera como nunca lo había hecho y siendo elogiado por el juez, abriendo una oportunidad en el futuro. Y al no soportar tu parpadeo, para seguir apreciando la música, cierras los ojos. Al abrirlos, estás con tus padres, con el resultado enfrente de ti, esperando ser abierto. El resultado siendo desafortunado, acabando con tu sueño, compartido o exigido por tu madre. Es en ese espacio, en ese limbo entre el fracasar y ya no tener un objetivo, Benny empieza a pintar. Al principio es casi accidental, un cuaderno abierto en una tarde sin nada que hacer, un pincel que toma sin saber muy bien por qué, y observando sin fin un barco de su infancia. Pero algo pasa cuando pinta que no pasa cuando toca el piano. Nadie espera nada, no hay juez, no hay prueba, solo es él y lo que lo hace sentir él. Y lo que sale es bueno, es realmente bueno. No de manera inmediata, no sin esfuerzo, pero con el tiempo los cuadros empiezan a decir cosas que las notas nunca pudieron, como su gran dibujo del barco en el concurso de su escuela, o con el dibujo que hizo en clase de arte, considerado digna de admiración por su profesor, o con su gran obra maestra, Transcurso de un día, inspirada en su madre, que falleció. Porque sí, el tiempo pasó. Obtuvo un trabajo, dibujó muy buenas obras y asistió al funeral de su madre, para el triunfo que deseó para él desde que lo vio abrir los ojos por primera vez. Entonces el barquero interrumpe, ha escuchado suficiente, y dice con una calma que sabe que todo es mentira. No hubo gran obra, no hubo triunfo, no hubo el momento definitivo que justificara el cruce. Y en ese instante el juego nos quita el suelo debajo, porque yo lo creí. Tú lo creíste. Estuve ahí durante toda la historia, observando cómo triunfó. Pero la realidad es complicada. Benny vivió y murió siendo una persona ordinaria. Alguien que amó profundamente y con imperfecciones. Que tuvo miedo y no siempre lo admitió. Que se equivocó con las personas que quería, que pasó por cosas complicadas. Alguien completamente normal, como tú y como yo. Y ahí, en ese silencio, después de que el barquero hablara, hay una pregunta que flota sin que nadie la pronuncie. ¿Eso hace que su vida valiera menos? ¿Que no justificara el cruce? El juego no te pregunta el por qué. Después de todo, tú ya lo viviste. Tú estuviste en esa sala cuando tocó el piano para su madre.
Tú intentaste no parpadear en esa tarde con Chloe. Tú te quedaste con los ojos abiertos mientras pintaba en silencio, porque no querías que ese momento terminara. Tú te agarraste los ojos para ver más de lo que tu cuerpo resistía. Tú, con tus propios ojos, ya habías respondido a la pregunta antes de que te la hicieran. Te daré lo que realmente pasó con Benny. Benny nunca creció. Benny era un niño enfermo. Un niño que pasó sus últimos días en una cama. Y todo lo que acabas de vivir, la música, la adolescencia, los cuadros, los años que pasaron en un parpadeo, fue su mente construyendo la vida que nunca pudo tener. No existió el exitoso artista que se mostró. No hubo años de intentarlo y no llegar. Pero sí hubo un niño que se imaginó todo eso desde una cama, con la imaginación y crueldad, solo para distraerse, para tener un objetivo y sobre todo para ignorar que el tiempo que le quedaba era poco. Entonces, tú entiendes por qué Benny contó toda su vida que imaginó y no la real. No porque su vida haya sido mala, sino porque Benny, al contarla, necesitaba que su vida imaginaria valiera algo. Que una vida que no llegó a vivirse pudiera de todas formas haber sido real, haber sido buena, haber sido suya. Considero que Before Your Eyes tiene varios mensajes muy importantes. Uno de ellos es que vivimos obsesionados con los momentos grandes, los logros, las fechas que se marcan en el calendario, las series que llevamos esperando años, y en ese proceso de esperar lo grande dejamos pasar lo pequeño sin siquiera mirarlo. Before Your Eyes dice que ahí, en lo pequeño es donde se vive la vida de verdad, en esos momentos donde estás platicando con alguien, esperando, comiendo, o en proceso de algo, algún proyecto, lo que sea. Y al tener la mecánica del parpadeo te dice algo, no te habla sobre el tiempo, te lo roba, y al robártelo te recuerda lo que vale. No estés esperando ese momento perfecto, porque no existe. Nunca ha existido ese momento idealizado por todos. Al igual, el otro mensaje que considero importante es que persigas tus sueños, no los de otra persona. Al final el que vive esa vida eres tú. Y para concluir, déjame preguntarte algo. ¿Recordaste aquellos momentos que no son de gloria? ¿Esas pláticas tranquilas con alguien? ¿O qué estabas haciendo antes de ver este video? Cerrando el paréntesis, la verdad te recomendaría este juego. Aunque es pequeño y con gráficos muy sencillos, tiene una muy buena historia. Deberías probarlo y vivir esa experiencia. Así que gracias si llegaste hasta aquí. Gracias y adiós.